decidimos crear este espacio llamado Volviendo al Aula, el cual tiene como fin dictar distintas charlas sobre temas de interés para futuros profesionales en medicina. El día de hoy tengo el gusto de presentar al doctor Francisco Ramírez. Él es médico de la Universidad del Bosque, anestesiólogo de la Universidad del Bosque, jefe de la UCI de la Clínica Santa Ana de Cúcuta. También tiene una especialidad en medicina crítica de la Fundación Santa Fe de Bogotá y es especialista en medicina crítica y cuidados intensivos de la FUCS. El doctor el día de hoy va a estar dictándonos la charla titulada Manejo de Vía Aérea. La charla va a tener la siguiente dinámica. El doctor va a dictar su conferencia y si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, puede interrumpir, activar su micrófono, hacer la pregunta y nosotros, el doctor va a responder su duda. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Pues el tema que preparé para el día de hoy, de acuerdo a la solicitud de ustedes, pues es manejo de la vía aérea. Espero pues que sea lo más provechoso para todos, que si algún día tienen que enfrentarse a una situación en donde se necesite asegurar la vía aérea, pues que tengan todas las herramientas posibles y que no vayan a pasar ninguna dificultad. Pues muchas gracias por la presentación. Pues vamos a comenzar ya sin ningún preámbulo adicional con la conferencia para hoy. Básicamente, pues el interés de manejar la vía aérea comienza desde que el momento en que el ser humano tiene interés por mantenerse sano y tratar de mantener su salud. Y en muchas ocasiones, pues debido a accidentes, a lesiones graves, la única forma que tiene esa persona de sobrevivir es con cirugía. Inicialmente no había mayor cantidad de herramientas para lograr una cirugía y todo se debía lograr a expensas de las habilidades del cirujano, que debían de ser más que óptimas, debía realizar una amputación en cuestión de segundos, por así decirlo, y se apoyaban netamente del medio ambiente, en donde metían a veces una extremidad dentro del hielo hasta que la persona dejaba de percibir algún tipo de sensación y procedían a realizar la cirugía. O a veces utilizaban lo que estaba en nuestro medio, bien fuera de pronto el opio, que es casi que el alcaloide más antiguo que hay. Luego empezaron a utilizar el alcohol y las personas llegaban hasta llegar a una intoxicación etílica bien importante para realizar intervenciones. Y luego empezó la era moderna de la cirugía, y ahí tenemos la primera imagen en el Mass General en Boston, en Estados Unidos, en donde realiza John Morton la resección de una lesión de cuello. En esta época ya se había desarrollado una serie de sustancias como el éter, más adelante empezó a crearse el cloroformo, el óxido nítrico, y con estas medidas lograban realizar intervenciones que antes no eran posibles. Pero nada de esto era gratis y muchas personas fallecían. Y por eso terminan diciendo que no aguantaron la anestesia y de hecho todavía se escucha ese tipo de comentarios dentro de las personas. Y básicamente es porque no había monitoría, no había control y no se sabía nada de manejar la vía aérea. Si el paciente persistía respirando por sí mismo y sobrevivía, pues ya era una ganancia. Pero si no era así, era una pérdida irreversible. Ya para la medicina moderna, después de la creación de la anestesia, que es la especialidad más nueva que existe en el mundo, empezó a hacer análisis de casos y vieron que el 30% de los pacientes que fallecen en una anestesia usualmente tiene que ver con una vía aérea difícil. Y eso que los anestesiólogos, estamos realizando manipulación de la vía aérea todos los días y con mucha frecuencia. Por ese motivo, somos los que nos consideran los expertos en manejo de vía aérea. Y a pesar de ser expertos, el 30% de las muertes era por vía aérea difícil. Y solo en países tan estrictos como en el Reino Unido llegaron a publicar que en el año habían 600 muertes asociadas a vía aérea difícil, tanto en las mujeres maternas, que también terminaban muriendo porque tenían vía aérea más complicada que el resto de la población, como en la población general. Y empezaron a aumentar demandas contra los anestesiólogos a cuantías muy importantes, que hicieron que casi, por lo menos en Estados Unidos, la gente ya no quisiera seguir haciendo anestesiología.
Y luego vieron también que empezaron demandas, incluso en países en desarrollo, contra médicos generales que estaban atendiendo servicios de urgencias o que recibían llamadas y atendían en ambulancias a los hogares. Y estas personas no podían solucionar estos problemas y la gente se daba cuenta de lo que sucedía y decía, no, estas personas no están capacitadas, estas personas no son expertas, y empezaban a poner demandas también entre ellos. Por eso empezaron a crearse algoritmos para tratar de que todos hagamos lo mismo y disminuir al máximo la posibilidad de tener complicaciones cuando manejamos la vía aérea. Se empezaron a crear diferentes algoritmos, los cuales han ido evolucionando. Se han hecho numerosas cantidades de congresos con talleres teóricos y prácticos en todas las ciudades para tratar de llevar todas las técnicas actuales y repasar todo lo relacionado a la vía aérea y de esa forma tener un impacto muy positivo para tratar de disminuir la morbilidad y la mortalidad asociada a esto. En Colombia, hace 20 años, se creó el primer grupo de vía aérea difícil. Tuve la fortuna de hacer parte de él. El jefe directo mío me invitó a ser parte de él. Yo en ese entonces era anestesiólogo y ya laboraba en la Fundación Santa Fe de Bogotá. Y así comenzó mi experiencia en la vía aérea. Paralelamente en Medellín, el doctor Elmer Gaviria, que era rector de la Universidad de Antioquia, también creó paralelamente el primer grupo de vía aérea para esa ciudad. Y luego nos unimos y empezamos a trabajar en conjunto. Acá estamos acá en el club, en el hotel, creo que era en el Casino Internacional, y acá estamos precisamente mi ex jefe de departamento de la Fundación Santa Fe, Elmer Gaviria, y acá un anestesiólogo de la ciudad. Yo no había venido acá a esta ciudad todavía, que era Rosendo Cárceres, y hacía parte de este grupo de vía aérea por donde viajamos a todas partes del mundo, pues llevando por lo menos charlas y escuchando, yendo como conferencistas y como ponentes. Básicamente, lo que queríamos mostrar es esto, que la vía aérea difícil no es solo no intubar al paciente. La vía aérea difícil también consiste en no poder ventilar al paciente. Si no lo podemos ventilar, no va a oxigenar el paciente, no va a haber movilidad del tórax, no va a salir el CO2 y la posibilidad de que el paciente fallezca si no lo podemos intubar es demasiado alta. También por la morfología de la vía aérea podemos tener intubaciones esofágicas, intubaciones debido a pacientes que han sido sometidos a quimioterapia o a radioterapia o cirugías radicales de cuello, a una intubación muy difícil, o pacientes que tienen tumores o masas, y hay muchas otras más cantidad de situaciones que pueden hacer que esa vía aérea se haga muy difícil. Entonces, para hablar de una vía aérea difícil tenemos que hablar, uno, de que existe la laringoscopia difícil. Y una laringoscopia difícil es cuando después de más de 2 intentos no podemos, toda la experiencia que tenemos, visualizar las cuerdas vocales. Tenemos que hablar de una intubación difícil cuando una persona experta con todos los intentos y las herramientas adecuadas, después de más de 3 intentos o más de 10 minutos, no puede introducir el tubo dentro de la tráquea con una técnica de intubación convencional. Una intubación fallida es cuando definitivamente no, después del uso de 2 personas, de 2 clínicos, de 2 intubadores, de 2 anestesiólogos con toda la experiencia y optimizando al máximo las condiciones del paciente, no se puede intubar. Y un paciente que no se puede ventilar es aquel paciente que definitivamente, a pesar de estar utilizando una FIO2 del 100%, no se logra mantener un sello hermético con el uso de la máscara facial, hay fuga, la saturación de oxígeno a duras penas llega a 90% y se observa que el paciente no puede mover el tórax, está con signos de obstrucción severa, presenta cianosis, la cámara gástrica se va distendiendo cada vez más, no se visualiza curva en la capnografía y vemos que el paciente empieza a presentar cambios hemodinámicos derivados de la hipoxia y de la hipercardia, como es la hipertensión, la taquicardia y las arritmias. Y eso en general es lo que termina haciendo que sea una ventilación difícil. Todos esos criterios hacen parte de la vía aérea difícil y vemos que la mayor cantidad de pacientes a los que nos enfrentamos que tienen una vía aérea difícil son los pacientes de más bajo riesgo. Recuerden que la clasificación de la ASA que utilizamos en anestesia va de grado 1 a grado 4, evaluando las comorbilidades de la persona, evaluando qué tan compensadas están esas comorbilidades con los tratamientos, intervenciones y fármacos que nosotros formulamos y qué tanto impacto tiene sobre el estado funcional de la persona.
De acuerdo a eso, una persona que está en buen estado, digamos, sin ninguna enfermedad ni ninguna patología, y solo lo van a intervenir de una situación específica, bien sea una fractura de unos metacarpianos, de una tibia, bien sea una apendicectomía, es un paciente ASA 1. Y un paciente con múltiples comorbilidades totalmente descompensado, que tiene una clase funcional terriblemente mala, estaría en una clasificación de la ASA 4. Entonces, la mayor cantidad de pacientes a los que damos anestesia no son los más complicados, los que terminan complicándose por la vía aérea, sino de hecho pacientes menos complicados, que son los de la ASA 1 y ASA 2. Y la complicación más seria del manejo de una vía aérea difícil que no podamos solucionar es que la persona termina falleciendo. Y la mayor cantidad de esas muertes no ocurría dentro de la sala de cirugía, sino que ocurre incluso por fuera, es decir, usualmente en las salas de recuperación. Y eso es porque la persona está bajo efectos de opioides, eso está, además de eso, bajo efectos de sedantes, puede estar bajo efectos residuales de relajación neuromuscular, tiene más secreción de lo normal y es más difícil para esa persona pasar esas secreciones, está bajo efectos del dolor que hace que se libere catecolaminas exógenas. Todo eso va a contribuir a que haya un aumento de la inflamación, más trabajo respiratorio, y la suma de todo eso termina haciendo que la vía aérea termine colapsando, igual el trabajo pulmonar, el volumen minuto del mismo, y la persona termina complicándose y puede terminar falleciendo por eso. Acá en la gráfica, pues obviamente cualquiera que lo veamos, una persona así, esto es un gráfico, decimos no, o sea, ¿quién va a poder intubar a esta persona? Nadie. Pero pues las personas no somos usualmente así. Entonces, la primera pregunta que tenemos que hacer es si la persona es factible que tenga una ventilación difícil o no, si tiene una laringoscopia difícil o no, si la intubación endotraqueal va a ser difícil o no, y si el paciente va a colaborar o no. Entonces, tenemos que empezar a definir qué tan urgente tenemos que llegar nosotros a asegurar la vía aérea. Lo primero es ver si esto es una emergencia o una urgencia. Una emergencia es algo que si no se resuelve en la siguiente hora, la persona va a fallecer. Una urgencia es aquella que permite casi que hasta un día por completo para que optimicemos su condición y el paciente de esta forma pueda ser llevado a cirugía en la forma más segura, bien sea con compensación hemodinámica, pulmonar, bien sea esperando a que se dé un tiempo adecuado de ayuno, que el estómago esté totalmente vacío para que no haya riesgo de broncoaspiración, pero lamentablemente en un servicio de urgencias. O si usted está en hospitalización y el paciente le da una crisis de broncoespasmo y lo llaman para que lo atienda, usualmente, no sé por qué motivo, pero el paciente siempre acaba de desayunar o de almorzar o de cenar. Entonces, usualmente estamos siempre ante un paciente con estómago lleno y nos sabemos que hay que manejarlo así. Si el paciente lo atropellan y llega con un trauma craneoencefálico al servicio de urgencias, usualmente también tiene el estómago lleno. Yo no sé por qué, siempre esas dos entidades van de la mano, pero eso es lo que ocurre. Y tenemos que pensar que el paciente se nos va a broncoaspirar y tenemos que tener en cuenta y tomar todas las medidas necesarias para que esto no vaya a suceder. Obviamente acá nosotros miramos, este es un paciente que recibe una herida por arma de fuego, todos son pacientes reales. Y obviamente tiene un edema terrible que sabemos que va a presentar unas lesiones periglóticas muy importantes y que así podamos visualizar las cuerdas vocales, probablemente no lo vamos a intubar nunca. Entonces no nos vamos a poner a hacer ningún tipo de intervención, sino directamente le ponemos oxígeno con una máscara y nos vamos de una vez con una vía aérea quirúrgica para evitar el problema de este paciente. Este es un paciente que tuvo quemaduras por estallido de combustible, pero en ese momento el paciente no tiene quemadura de la vía aérea, a pesar de que tiene toda la cara comprometida, el paciente no tiene estridor, está hablando bien, maneja un volumen adecuado, es un paciente que sabemos que hora tras hora hay riesgo de que esa vía aérea se vaya a edematizar, y si eso sucede, hay probabilidades muy altas de que no lo vayamos a intubar, pero igual nosotros podemos esperar, sabemos que este paciente tiene toda la continuidad de la piel y demás comprometida, sabemos toda la cascada proinflamatoria que va a ocurrir en él y sabemos que es un paciente altamente susceptible de complicarse, pero nos da tiempo a esperar cómo se comporta su cuerpo y cómo va respondiendo a todo lo que le vamos administrando. Si el paciente va respondiendo bien y se evita la intubación, pues es una noxa menos a la que se va a someter. Si empezamos a evaluar que empieza a aumentar el trabajo respiratorio, que empieza a tener estridor, de una vez hay que intubarlo porque después el edema va a ser tan grande
que ya no va a haber forma de poder controlar la vía aérea. Y siempre tenemos que ir un paso adelante en nuestros pacientes. Este es un paciente que iba en una moto y pasó y había un cable que estaba muy bajo y terminó cortándolo como si fuera degollado prácticamente y terminó con lesiones en la columna cervical. Es un paciente en que no podía, pero el paciente, o sea, estaba ansioso, estaba angustiado, estaba agitado, pero no estaba cianótico. Y cuando exploramos nos dimos cuenta que se le visualizaba la tráquea, o sea, ya tenía una traqueostomía y por eso es que el paciente estaba todavía vivo. Lo que hicimos fue canular esa tráquea con un tubo estéril y ya quedó solucionado el problema del paciente. Este es otro que tuvo un trauma en una moto y tuvo un Lefort 3. Esto no es una urgencia. El paciente venía con estómago lleno, se dejó en espera hasta que se vaciara su cámara gástrica, que optimizáramos su estado, a que se le hicieran todas las pruebas para mirar el estado en que estaba, que el cirujano maxilofacial supiera qué iba a hacer y obviamente lo intubamos despierto y con fibra óptica. Hay que tener en cuenta, ya después de identificar casos que son de acción inmediata o que pueden dar de espera, situaciones médicas que pueden llegar a complicar la vía aérea. Dentro de eso están los diabéticos, porque son pacientes en donde a medida que va progresando la diabetes, se va afectando todos los cartílagos y ligamentos del cuerpo y hace que la motilidad de todas las articulaciones se vaya comprometiendo. Y dentro de ella se compromete también la articulación del atlas con el axis y de toda la columna cervical, y son pacientes que tienen una limitación muy importante para la movilidad de la columna. Y estos pacientes usualmente son muy difíciles de intubar. Pacientes obesos exactamente igual, no por esa razón, sino también por la cantidad de tejido que está alrededor de la misma glotis, que hace que sea muy difícil abordar esta estructura. Y son pacientes que tienen un volumen minuto muy disminuido y por esa razón no tienen casi tolerancia a la apnea. Las mujeres en embarazo, después en el tercer trimestre, debido a los cambios hormonales propios del mismo y el aumento del peso, también terminan comportándose igual que un paciente obeso. Los pacientes con artritis también tienen limitaciones muy importantes para la motilidad de la columna cervical. Pacientes acromegálicos hacen que tengan unas laringes enormes que ni siquiera con el laringoscopio más largo podemos ingresar y abordar la vía aérea. Pacientes que tienen falla renal también tienen alteraciones muy importantes en la motilidad articular, en el cuello especialmente. Los pacientes que tienen enfermedades infecciosas, especialmente abscesos periamigdalinos, en cualquier momento se puede reventar eso, se puede obstruir por completo la vía aérea, entrar en un estridor terrible, y terminan también falleciendo por eso. Pacientes con trastornos neurológicos, traumas raquimedulares y alteraciones musculares. Sabemos que después de estar sometido, de estar intubado, los músculos se van a debilitar más y después de que son desintubados va a haber más riesgo de que colapse la vía aérea, y pacientes que tienen también enfermedades congénitas. Entonces aquí vemos también un paciente que tiene una hidrocefalia enorme. Obviamente para intubarlo hay una dificultad enorme, más que también en los niños hay un cambio en la relación. Usualmente los niños son más macrosómicos en comparación a los adultos. Tiene una cavidad oral que es mucho más pequeña en relación al tamaño de la lengua y a medida que van creciendo, pues eso va cambiando y se va normalizando igual que en los adultos. Pero esto hace que el abordaje de la aérea sea mucho más complejo para cualquier persona. Obviamente si los niños o los adultos presentan disnea, disfagia, si han tenido cirugía previa en la columna cervical, si refieren dolor de garganta o si nos consultan el cirujano pediatra usualmente porque sabe que tiene un cuerpo extraño, pues ya claramente estamos ante una intubación difícil. Pero obviando y de forma general lo que todos debemos de saber por lo menos, hay una serie de valoraciones que son valoraciones indirectas que nos hacen sospechar si la vía aérea es difícil o no. La primera de ellas es el índice de Wilson, que básicamente lo que a nosotros nos permite es que si la persona colabora y abre la boca, que por lo menos quepan 3 dedos dentro de la boca. Eso quiere decir que por lo menos el laringoscopio va a caber, y eso quiere decir que en 97% de los pacientes es factible que podamos hacer una técnica de laringoscopia convencional, pero igual hay un 22% de los pacientes en que eso no se cumple. Tenemos la valoración de la relación de la cavidad oral con la faringe, que es lo que nosotros llamamos en la escala de Malampati,
y la escala Malampati modificado, que es la misma, pero se realiza con el paciente fonando. Entonces, lo que nosotros hacemos es que le pedimos al paciente que abra la boca, que saque la lengua y que diga, ah, ese es el Malampati modificado, y lo modificaron los doctores Samson y Young en Corea. Y cuando tenemos un Malampati 1, pues nosotros podemos visualizar los pilares anteriores y posteriores amigdalinos, podemos visualizar la amígdala, podemos visualizar la úvula, podemos visualizar toda la orofaringe, y usualmente la persona que tiene esta relación de la lengua con la faringe, usualmente tiene una laringoscopia sencilla. El paciente que tiene una laringoscopia grado 2 ya solo se alcanza a visualizar la úvula y solamente los pilares anteriores amigdalinos, ya no se ven los posteriores. En la 3 ya no se ve ningún pilar ni la amígdala, sino solo se alcanza a esbozar un poco la úvula, no más. Y en el 4 no se alcanza a visualizar nada. Y usualmente si la persona tiene una clase 3 o 4, usualmente tienen una laringoscopia bien compleja, que es grado 3 o grado 4. Cuando nosotros le pedimos al paciente que protruya el mentón, es lo que estamos haciendo es una subluxación de la articulación temporomandibular. Si puede protruir el mentón y pasar la arcada dental inferior por encima de la superior, usualmente también eso quiere decir que la laringe está lo suficientemente atrás y que ingresar a la misma es relativamente sencillo. Eso se cumple para 85% de los pacientes. En 30% de los pacientes no se cumplen. Y como ustedes ven, uno pensaría que esto debería sumar 100%, pero en todos los estudios no ha sido así y la sensibilidad y la especificidad tienen valores totalmente diferentes. Otra escala es la de Bell-House-Doré, y esta escala lo que evalúa es el ángulo de la columna cervical, exactamente de la articulación de C1 con C2, y normalmente tiene que dar así, una angulación de 35 grados, y lo que uno hace es pedirle a la persona que está de pie o que está sentada que lleve la cabeza lo más que pueda hacia atrás. Si un paciente no la puede elevar hacia atrás, pues probablemente la laringe va a estar mucho más anterior, la articulación prácticamente soldada, y no vamos a poder acceder con facilidad a la vía aérea de la persona. Otra variable es la escala de Patilla-Aldrete, que lo que hace es evaluar el espacio mandibular, y usualmente esta distancia del cartílago tiroides al mentón debe ser de más de 6.5 centímetros. Si es así, usualmente hay hasta un 81% de probabilidades de que sea una laringoscopia sencilla. Pero si mide menos de 6 centímetros, usualmente tenemos hasta un 60% de probabilidades de que no vaya a ser así y vaya a ser difícil. Otra medición, tenemos la distancia del esternón al mentón, que es la distancia esternomentoniana, y lo normal es que mida más de 13 centímetros. Si mide más de 13 centímetros, usualmente la laringe está atrás y podemos acceder fácilmente a ella hasta en un 82% de los casos. Si tiene esto menos de 10 centímetros, usualmente sabemos que va a estar muy adelante la laringe y hasta en un 62% de los casos va a ser una vía aérea difícil. La suma de todas estas variables es lo que nosotros denominamos el índice multivariado de riesgo. También hace parte de ello la longitud horizontal de la mandíbula, que es lo que vamos de cada uno de las ramas inferiores del maxilar inferior. Y esto usualmente lo que está evaluando es el espacio anterior de la laringe y la relación que puede llegar a tener con la lengua. La obesidad se evalúa no por el peso de la persona, sino por la circunferencia del cuello. Usualmente personas que tienen el cuello les mide más de 60 centímetros tienen unas probabilidades de más del 40% de probabilidades de tener una vía aérea difícil. Y si el cuello mide más de 70 centímetros, hay casi que más de 60% de probabilidades de que vaya a ser difícil. Y si pasa de 75 centímetros, hay más del 80% de probabilidades de que va a ser difícil. Dentro de las variables cualitativas, la presencia de barba, usualmente las personas que se dejan barba son para ocultar la retrognatia, y la retrognatia usualmente se da cuando la laringe es muy anterior. Personas que tienen más de 55 años, las personas que roncan, personas que no tienen dientes, o los que solo les queda, yo no sé por qué motivo también, solamente el incisivo central superior derecho, que hace que sea prácticamente un obstáculo imposible de sortear para pasar el tubo orotraqueal. Pero
casi siempre en los edéntulos, que son las personas que no tienen dientes, siempre se queda ese único diente. La misma forma del cuello, la prominencia de los incisivos, las personas que tienen esos dientes muy prolongados son muy difíciles también y a veces hasta rompen el balón del tubo del neumotaponador. Y los pacientes que le dicen a uno que en la cirugía anterior que le hicieron le fue todo perfecto, todo estuvo muy bien, pero que tuvo un dolor de garganta terrible, usualmente es porque la vía aérea fue muy compleja y probablemente en esta ocasión va a ser igual de compleja. Eso es lo que les hablaba, se unen todas esas variables, es lo que se llama el índice multivariado de riesgo, y al sumar todos ellos, si la persona tiene más de 3 de todas las pruebas que acabamos de mencionar, con dificultad, casi que usted tiene un 95% de probabilidades de encontrar una vía aérea difícil. Si tiene 1 o 2, tiene casi que un 99% de probabilidades de que la vía aérea va a ser fácil. Tenemos que tomar también en algunos casos imágenes radiológicas. Acá vemos como hay claramente una estenosis subglótica muy importante y en este niño no hay forma de que lo podamos intubar con ningún tubo, ni siquiera un tubo 3 va a pasar por ahí. Entonces es un niño que la única opción que tiene para sobrevivir es de una vez con una traqueostomía. Tenemos radiografías cuando sospechamos incluso pues lesiones tan evidentes como este trauma raquimedular. Acá vemos como hay una listesis muy marcada y sabemos que si no protegemos ese cuello, no usamos un collar ortopédico previo y maniobras de estabilización, probablemente al manipular la columna, el paciente va a quedar parapléjico y vamos a terminar haciendo más daño que lo que debemos de hacer. Tenemos también imágenes que nos sirven para ver también el tamaño de las adenoides en algunos casos y sabemos que esto va a generar una gran dificultad para el paso del tubo traqueal, que prácticamente hace que sea como si fuera una persona estenótica, o imágenes de tomografías o de resonancia para ver masas o para ver también fracturas o lesiones que se presentan en la cara. Problemas graves en la vía aérea, el edema que se genera por las quemaduras, como vemos acá en esta imagen, se alcanza a ver mucha inflamación, las cuerdas se van perdiendo, se van despuliendo, se puede ver también residuos, acá se alcanza a ver algo negro, esos son residuos de carbonáceos, que es de carbonillo, de carbonilla, producto del humo que la persona va inhalando, que casi siempre es lo que termina generando las quemaduras en la vía aérea, y eso termina siendo también que sea muy complejo para esas personas el manejo de las secreciones. Ya uniendo todo lo anterior, entonces nosotros miramos qué tanto el paciente moviliza la columna, qué tanto abre la vía oral, qué tanto protruye el mentón, cuáles son las distancias del esternón al mentón y del tiroides al mentón, y evaluando eso, nosotros decimos, bueno, este paciente es altamente probable que sea de una vía aérea difícil, o decimos, no, este es sencillo, y son maniobras que se hacen muy rápidamente, solo al mirar en cuestión de 5 o 10 segundos, ya nosotros podemos tener esa información. Luego rápidamente le preguntamos a la persona o a la familia si comió, que a qué horas comió por última vez, qué enfermedades sufre, que si no se acuerdan, que casi nunca se acuerdan, entonces, y más cuando están en una situación de emergencia, les podemos preguntar que qué medicamentos toman, casi siempre los pacientes recuerdan eso, y de pronto nos dicen, no, yo uso insulina, uso glibenclamida, pues ya usted sabe que es diabético. El otro le dice, no, yo uso aspirina y uso Isordil, pues ya sabe que es coronario. El otro le dice, no, yo uso losartán y captopril, entonces ya sabe que es hipertenso, y va uniendo todos los puntos hasta que dice, bueno, este paciente tiene criterios de vía aérea difícil, además por clínica también tiene enfermedades que potencian pues la vía aérea difícil. Entonces, definitivamente es un caso complicado y es un caso en donde me voy a poder llevar sorpresas desagradables. Entonces, vienen los algoritmos. Entonces, si usted ya reconoció la vía aérea y sabe que va a ser difícil, pues se prepara. Y la única forma de prepararse es abordar la vía aérea con la persona despierta, porque de esa forma el paciente tiene todavía sus reflejos indemnes y el paciente mantiene su respiración indemne, y por ninguna parte del mundo el paciente va a entrar en un paro respiratorio, y si usted no lo puede ventilar y no lo puede intubar, que es lo que ya está sospechando, pero llega el momento en que no lo puede ventilar ni siquiera, que es otra situación que se puede presentar, entonces el paciente se va a morir y eso no es lo que queremos. Entonces, para realizar la intubación despierto, lo que usualmente se hace es el uso del fibrobroncoscopio, que es la forma más sencilla de que la persona que requiere la intervención vaya a tolerar ese procedimiento sin tener ansiedad ni dolor.
Si eso se puede hacer, perfecto. Se confirma la intubación y se procede con el paciente a cuidados intensivos, o se sigue con el manejo conectado al soporte ventilatorio en urgencias, o si está en un medio prehospitalario, se procede a conectarlo al ventilador de transporte y se monta en la ambulancia, o si requiere cirugía, pues se conecta al ventilador y a la máquina de anestesia y se procede a seguir con la cirugía. Si la vía aérea es fallida, o sea, definitivamente el paciente no colabora, yo no tengo experiencia con el fibro es de mala calidad, se termina empañando o tantas cosas que pueden pasar. Y si era una cirugía, pues se cancela la cirugía hasta que llegue una persona que tenga más experiencia y no ponga en riesgo a la persona, siempre y cuando sea una urgencia y no una emergencia. Si el paciente está en ámbito prehospitalario o si está en urgencias o si fue en piso y se complicó, o si requiere ser trasladado a UCI, o si es una cirugía de emergencia, entonces lo que hay que hacer es una vía aérea quirúrgica. Con la persona despierta, el cirujano tiene que entrar con anestesia local y realizar una traqueostomía. Ahora, una traqueostomía se puede demorar mucho tiempo, se puede demorar hasta 10 minutos un cirujano haciéndolo, y hay cirujanos que no son expertos en hacer esto. Entonces, dentro de la vía aérea, nosotros hemos sido obligados a realizar prácticas en cadáver con procedimientos percutáneos que se llaman cricotiroidotomías, y eso tiene la misma finalidad de la traqueostomía, y es permeabilizar la tráquea al mayor tiempo posible, al menor tiempo posible, y una cricotiroidotomía usualmente se puede realizar en cuestión de 15 segundos, no necesita más tiempo, es muy sencilla, es muy práctica y ya la vía aérea queda completamente solucionada, y eso es lo que se recomienda en el ámbito tanto para servicios de urgencias como hospitalización, como cuidados intensivos, como en quirófanos, y no es traqueostomía como era antes, sino cricotiroidotomía. Ahora, si usted empieza a intubar al paciente y no se dio cuenta que era difícil y se encuentra con la sorpresa de que es una vía aérea difícil, el siguiente paso es mirar si lo puede ventilar o no. Si no lo puede ventilar, inmediatamente tiene que revertir todos los medicamentos que le administró para despertar al paciente. Y si no lo puede despertar, o porque las condiciones neurológicas o la urgencia hacen que ya la vida de él se esté comprometiendo, pues tiene que pasar a utilizar un dispositivo supraglótico. Y de esa forma, por lo menos, ganar algo de tiempo y lograr mantener ventilando al paciente. El gol estándar del manejo de la vía aérea difícil es el fibrobroncoscopio. Inconvenientes, el no tener experiencia con el uso del mismo. A nosotros nos exigen mantener nuestra experticia, y para eso se requiere, primero, haber realizado fibrobroncoscopias en pacientes sin dificultad, por lo menos en 50 personas. Y en 50 personas en un lapso de tiempo menor a un mes. Si nosotros hacemos eso, ya nos consideran expertos en el manejo del fibrobroncoscopio, y luego tenemos que seguir manteniendo por lo menos 50 fibrobroncoscopias en los siguientes 3 meses. Y una vez logremos realizar, pero en pacientes con vía aérea ya compleja. Cuando nosotros realizamos 100 fibrobroncoscopias, en ese momento ya somos expertos en la vía aérea, y como toda experticia, usted tiene que mantenerse en forma. Si usted es un jugador de tenis y usted deja de jugar tenis, cuando va a volver a jugar, pues no le va a poder pegar a la pelota. O si a usted le gusta trotar y sale a trotar todos los días, pero descansó durante un mes, si usted vuelve a salir, probablemente ya las piernas no le van a permitir trotar 20 kilómetros, sino de pronto va a trotar 4 y va a quedar rendido. Todo es un proceso. Entonces, para mantener la experticia en los movimientos finos que requiere la fibrobroncoscopia, después de haber hecho esas 100 intervenciones, tenemos que seguir realizando por lo menos 4 por mes para mantenernos con toda nuestra memoria muscular óptima y poder optimizar la intervención de la vía aérea difícil de los pacientes que requieran. Otra de las situaciones que siempre tenemos que recordar antes de intubar al paciente es preoxigenar al paciente. Obviamente, pues este es un término mal dicho, porque nosotros respiramos es nitrógeno. Acuérdense que el oxígeno que está disuelto en el aire es apenas el 21%. Entonces, básicamente lo que nosotros estamos haciendo es reemplazar la poca cantidad de oxígeno que tenemos en el aire que respiramos por oxígeno puro de una fuente pura de gases. Y esto va haciendo que cada vez nuestra hemoglobina se vaya llenando más de oxígeno, y cada vez más el oxígeno disuelto en la sangre se vaya incrementando más. Y eso va a hacer que nosotros tengamos más capacidad pulmonar para tolerar la apnea. Si nosotros estamos respirando el medio ambiente,
y entramos en apnea. En promedio, una persona muy sana, deportista, con buena capacidad pulmonar, podemos llegar a durar máximo hasta 6 minutos. Después de eso, la saturación baja a 0 y fallecemos. Es más, empecemos a fallecer cuando la saturación baja a 90. Es decir, más o menos a los 5 minutos empezamos ya a ir en declive y 1 minuto después ya dejamos de existir. Si un paciente es obeso, debido a su peso, pues la capacidad pulmonar va a estar muy disminuida y máximo la mejor capacidad vital de un obeso va a durar poco menos de 4 minutos. Un niño va a durar un poco más de 4 minutos también por la pobre masa muscular que tiene. Y si a esta persona que podía llegar a durar 5 minutos en apnea, lo oxigenamos por lo menos durante 3 minutos sin quitar la máscara facial de la cara, sin permitirle que tome aire nuevamente del medio ambiente, el tiempo de la tolerancia a la apnea se aumenta enormemente. Fíjense que empieza a descender después de 8 minutos. Entonces subimos 3 minutos más y 3 minutos en esta situación de emergencia. Créanme que es un tiempo espectacular en donde podemos hacer muchas cosas por el paciente y evitar que vaya a terminar con una encefalopatía hipóxica isquémica. E incluso el tiempo antes de fallecer puede llegar a durar hasta 10 minutos. Todos los dispositivos que nosotros consideramos que pueden llegar a requerirse ante una vía aérea difícil, debemos de almacenarlos no en un carro de paro, sino en un carro que llamamos carro de vía aérea difícil. Eso ya está evaluado y eso permite optimizar los tiempos de respuesta. Este carro tiene que estar debidamente identificado y cada uno de los componentes que tiene deben estar rotulados para que cada persona sepa qué encontrar en cada una de las gavetas. Y este carro debe ser de fácil transporte, debe de agrupar todos los elementos que están diseñados para mantener la vía aérea y debe de llevarse siempre ante cualquier paro o a cualquier paciente que requiera intubación, porque nosotros, como ya vimos con todas las variables, siempre hay hasta un 20% de pacientes que se pueden escapar y que pensamos que no es vía aérea difícil y como con sorpresa terminan siendo de vía aérea difícil. Y deben incluir también equipos de monitoría para nosotros evaluar cómo está la frecuencia cardíaca, cómo mantiene la tensión arterial, cómo está la pulsoximetría y si hay capnografía también para evaluar la curva de capnografía, pues bastante mejor. Debe tener cánulas para permitir el desplazamiento de la lengua, ampliar así el espacio orofaríngeo y facilitar la ventilación de los pacientes. Las cánulas vienen numeradas de menor a mayor y vienen desde el número 0, que es para los neonatos, pasando por el número 1, que es para los recién nacidos, número 2 para los lactantes menores, número 3 ya para los infantes, número 4 para adolescentes, adultos menores, personas de pequeña talla, y las 5 para ya personas de talla, digamos, de más de 1,70 m. La medición de eso, hay técnicas para hacerlo, se hacen de acuerdo básicamente a la distancia de la articulación temporomandibular con el inicio de la comisura labial. Igualmente tenemos numerosos laringoscopios con numerosas hojas también, que todas ellas se usan de acuerdo a las condiciones del paciente. Las que más se utilizan por facilidad son las hojas curvas, que son las que llamamos las Macintosh, porque este fue el otorrino que inventó esa hoja, y las otras que encuentran en cualquier servicio son las hojas rectas también, y estas son más fáciles y más útiles para los niños. Hay para los pacientes obesos, laringos con mangos cortos. Hay para pacientes que tienen la laringe muy anterior, estos laringoscopios articulados que tienen una válvula que permite angular la parte distal del laringoscopio y esto permite que se eleve la vallécula y facilita el grado de la laringoscopia hasta en 1 grado. Hay otros laringoscopios que vienen ya con una fuente de luz y también con un lente que permite también mejorar el grado de la laringoscopia hasta en 1 grado más. Tenemos estos dispositivos que pienso yo que son los más efectivos en cuanto a su costo, que son las bujías, que son tubos de poliuretano pequeños. Estos miden en total de 100 a 70 centímetros y en su porción distal tienen una angulación de 40 grados para 2 centímetros y básicamente lo que permiten es introducir esto por debajo de las cuerdas de la epiglotis, así no estemos viendo las cuerdas vocales,
y al deslizarlo vamos a sentir en nuestros dedos el golpeteo de la tráquea. Es como si estuviéramos pasando un dedo a través de las teclas de un piano. Entonces vamos a sentir el golpeteo, que es el paso cada vez que va a tocar la punta de este estilete a través de los anillos traqueales, y vamos a sentir esa vibración en nuestros dedos, y de esa forma indirectamente vamos a saber que estamos en la vía aérea. Estos estiletes han ido evolucionando y ahora tienen también fuente de luz, que además de permitirnos sentir que estamos golpeando los anillos traqueales, nos permiten visualizarlos. Entonces acá estamos viendo perfectamente la membrana cricotiroidea y se está iluminando porque ese es el espacio mayor que hay dentro de la vía aérea, con menos cantidad de cartílago, y eso es lo que permite una visualización, y de esta forma, indirectamente, sin usar el laringoscopio, podemos saber que estamos dentro de la vía aérea. Si utilizamos medios radiológicos, pues acá estamos viendo cómo está pasando el estilete y vemos que tiene el mínimo impacto sobre la motilidad cervical. Entonces, hay muchos estudios que han mostrado que estos dispositivos se pueden emplear con seguridad en las personas que han sufrido trauma raquimedular. El manejo, el gol estándar es con fibrobroncoscopio, pero si no lo hay, usted debe mantener al paciente con técnicas para estabilización de la columna cervical, mantener su collar cervical y puede asegurar la vía aérea con un estilete luminoso. Estos estiletes han seguido evolucionando y se han conectado incluso a cámaras de fibrobroncoscopio. Este es el estilete retromolar de Bonfils. Utiliza el mismo principio del estilete que les acabo de mostrar, permite la técnica de transiluminación, permite sentir cuando se está avanzando este dispositivo al golpear los cartílagos de la tráquea, y adicionalmente usted puede ver en una cámara de video las cuerdas vocales, la tráquea y lo que está realizando. Entonces es una ayuda muy efectiva para asegurar la vía aérea. Como dijimos, como medio de rescate, cuando no podemos intubar o porque no sabemos manejar el fibrobroncoscopio o estamos frente a una vía aérea difícil y el paciente definitivamente tuvo un trauma craneoencefálico tan severo que tiene un Glasgow de debajo de 9, o el paciente está con una crisis por un neumotórax a tensión y no está entrando el oxígeno, o el paciente está en una crisis miasténica y está con una debilidad muscular terrible y no puede respirar, y no lo pudimos intubar. Y nosotros como médicos, el primer principio de todos es el no causar daño, que es lo que en latín se dice como el non nocere. Entonces, nosotros tenemos máximo, como dijimos al comienzo, hasta 3 intentos. Si después de 3 intentos no pudimos hacerlo, quiere decir que no vamos a poder seguir, no vamos a tener un resultado diferente. Es más, después de 2 intentos tenemos que pedir ayuda, y la tercera persona pues es una persona que debe estar más fresca, que debe tener más experiencia que nosotros, y esa persona tiene, digamos, un intento más para lograrlo. Así se suman los 3 intentos. Si no se pudo, pues por más que vaya a lograrlo, lo único que va a tener es más edema, más inflamación y menos probabilidades de que un dispositivo como estos, que es un dispositivo supraglótico, vaya a actuar. Entonces, estos son relativamente sencillos de poner. El primero que crearon en la historia fue este, que es igual que un tubo traqueal, pero la punta está tapada. Ese se llama LisiTube. Y acá, en los orificios distales, tiene muy cerca al conector del tubo, tiene 4 orificios, y lo que en teoría hace es que como uno siempre cuando mete un tubo a ciegas se va al esófago, entonces este tiene un balón neumataponador también y tiene un extremo sellado que usted lo mete a ciegas, insufla el balón y en teoría si está en el esófago, pues va a evitar que la persona se vaya a broncoaspirar, y estos orificios que quedan justo en la faringe posterior van a quedar enfrentados a la epiglotis y va a permitir que salga el aire que indirectamente va a entrar en el pulmón, y de esa forma va a ventilar al paciente. Estos tubos los inventaron en 1960 y después de que llegaron estos otros que eran más sencillos de poner, pues dejaron de emplearse. Este dispositivo llegó en 1965, que se llama la copa, y básicamente era la combinación de una cánula de Mayo o de Guedel y tenía un balón también preformado distal que básicamente se alojaba en la faringe posterior y hacía que este orificio distal quedara por anatomía antes de la epiglotis, y cada vez que usted conectara al paciente pues le entraba aire a los pulmones. Obviamente también gran cantidad de aire iba al estómago y terminaba haciendo que el paciente se broncoaspirara a pesar de este
cojinete que tenía, entonces también dejó de tener uso. Luego llegó la máscara Cobra, pero era engorrosa de poner, generaba también bastante sangrado en los pacientes, y eso terminaba haciendo que escurriera, se broncoaspirara al paciente, no tenía cómo evitarle la broncoaspiración y dejó de tener uso. Luego llegó este, que era el tubo faríngeo, y también era un tubo engorroso, muy grande, muy grueso, causaba mucho trauma al ponerse, podía desplazar de forma bien importante la columna cervical. En pacientes con trauma raquimedular terminaron muchos de ellos totalmente parapléjicos solo con el uso de estos dispositivos en atención prehospitalaria o en servicios de urgencias, y por eso también dejaron de emplearse. Esta es una evolución del tubo faríngeo, tratando de hacerlo más pequeño, más cómodo, pero igual no tuvo mayor tipo de resultados positivos dentro del ámbito de la medicina. Posteriormente evolucionó a este, que es el combitubo, que muchos de ustedes de pronto lo han visto, en la Cruz Roja lo tienen, en algunos servicios de hospitalización lo tienen como algo histórico. Y estos dispositivos tenían dos tubos, tenían un tubo distal y uno proximal, tenía el mismo principio de que usualmente al intubar se iba al esófago, entonces usted intubaba, inflaba ambos tubos, el distal, y comenzaba a ventilar a la persona por el tubo blanco. El tubo blanco usualmente salía al aire entre estos dos balones y eso hacía que se insuflara los pulmones. Si no se insuflaba los pulmones, quiere decir que usted estuvo muy de buenas y terminó intubando al paciente dentro de la tráquea. Entonces procede a conectar el tubo en el azul, que es el que se va al esófago, y lo ventila y mira si el tórax se expande. Y si el tórax se expande, usualmente es porque sí definitivamente estaba en el tórax. Entonces, este tubo tuvo bastante acogida en el ámbito prehospitalario, pero después del advenimiento de los dispositivos supraglóticos de moderna generación, como el tubo laríngeo, y como la máscara laríngea, pues fueron totalmente desplazados porque eran tubos mucho más fáciles de poner, mucho menos traumáticos, ocupaban menos espacios y eran pues más cómodos con las personas que iban a asegurar la vía aérea. Ahora, una de esas vías, dispositivos para manejo de vía aérea que nació por la necesidad de asegurar la vía aérea y disminuir la probabilidad de broncoaspiración de las personas, es este dispositivo que era la Fast Track, que es una máscara que viene con un tubo de silicona que termina en una punta atraumática y tiene una barra estabilizadora que permite que una vez la persona esté controlada la ventilación, se proceda a meter a ciegas el tubo, se haga pruebas para asegurarse que está dentro de la vía aérea. Usualmente, en el 90% de las veces que se pasaba el tubo, la persona queda intubada y de esa forma disminuye por completo las posibilidades de broncoaspiración. Esta es la técnica para colocarla. Se pone a la persona en posición de olfateo si no hay trauma raquimedular. Se procede a tomar la máscara desde el asa principal, que es esta que está acá, y con esa asa nos apoyamos y hacemos presión en la parte dura del final de la curvatura contra el paladar duro. Esto tiene que estar bien lubricado, se desliza por completo y cuando ya para el dispositivo lo conectamos al ambú o en este caso al circuito de la máquina de anestesia y procedemos a ventilar al paciente. Si se ventila, quiere decir que definitivamente la parte por donde está saliendo este tubo, que es la parte que está en la mitad del cojinete, sí está enfrentado dentro de las cuerdas vocales y es la razón por la que se insufla el paciente y hasta ahí llegamos. Quiere decir que ya por lo menos aseguramos la vía aérea y estamos ventilando a la persona. Y lo estamos también oxigenando. Acuérdense que oxigenar es darle oxígeno y ventilarlo es sacar el CO2. Pero si el paciente tiene el estómago lleno, con cada ventilación algo se va a insuflar la cámara gástrica y si eso sucede, en algún momento vamos a poder vencer la resistencia del esfínter esofágico inferior que está tasada en 20 centímetros de agua y si eso llega a pasar, va a empezar a haber broncoaspiración y la situación de la persona se va a complicar. Entonces, si pensamos que hay que intubarla, entonces procedemos a quitar el circuito, metemos un tubo y como vemos acá en el último cuadro, utilizamos la barra estabilizadora para empujar el tubo, mantenerlo en posición y paralelamente remover el dispositivo supraglótico y de esa forma usualmente la persona queda intubada.
Se puede utilizar también con la fibra óptica y la fibra óptica nos va a permitir visualizar efectivamente que la intubación es exitosa y esto se logra de un 93 a 99% de los casos. Acá vemos el dispositivo, el Fast Track, vemos el cojinete que tiene, esto es lo que queda enfrentado frente a las cuerdas vocales, vemos que también tiene una manguera distal que nos permite aspirar el contenido gástrico en caso de que sea necesario el paciente y tiene el asa para estabilizar. Fíjense el tubo atraumático, que es lo que se llama punta del oro, y sale directamente a través del orificio de esta cámara y permite que el paciente quede intubado. Estas máscaras han evolucionado también. Acá tenemos la C-Track, y viene conectado a una pantalla de LCD que tiene apenas 2 megapíxeles de resolución. Por tal motivo, pues no vamos a tener una calidad espectacular de video, pero por lo menos estamos viendo y es una utilidad, una herramienta enorme, sobre todo cuando no hay fibrobroncoscopio o no lo tenemos o no sabemos usarlo. Entonces vamos nosotros manipulando con el asa este dispositivo, lo vamos moviendo para la derecha y la izquierda y cuando aparecen las cuerdas vocales, pues sabemos que están dentro de la misma y podemos proceder a intubar al paciente. Otro dispositivo muy sencillo de emplear es la máscara, esta se llama SLIPA, que es la que se usa también, que es la de la faringe anterior, es zapato de faringe anterior, que es como traduce, ya viene preformado directamente, cabe en el 99% de las personas, es un dispositivo que es netamente desechable, se usa una vez y se bota, alcanza a retener todas las secreciones debido a la morfología anatómica que tiene el mismo y permite la ventilación a través de estas ranuras porque queda totalmente enfrentado dentro de la vía aérea, dentro de la tráquea y garantiza la intubación y disminuye al máximo también por el sello anatómico que ejerce sobre el esfínter esofágico superior de que vaya a haber regurgitación o de que vaya a haber broncoaspiración. Otro de los dispositivos y que también permite utilizar fibrobroncoscopio es la máscara IGEL, la cual va reaccionando con la temperatura de la persona y va haciendo que el extremo distal de la misma vaya aumentando de tamaño cada vez más hasta que ejerce un acople perfecto con la hipofaringe de la persona, permitiendo ventilarla y disminuyendo al máximo el riesgo de broncoaspiración. Entonces, como vemos, tenemos muchos dispositivos realizados en muchas partes del mundo que tenemos a nuestra mano que permiten solucionar la emergencia del paciente cuando no lo podemos intubar y esto es una herramienta muy útil porque gana tiempo mientras llega una persona que tenga más experiencia, que utilice otros dispositivos y que pueda asegurar la vía aérea en caso de estos pacientes con una vía aérea difícil. Ahora lo que les decía, si definitivamente no pudimos intubar y no lo podemos ni siquiera ventilar, pues lo único que nos queda a nosotros es esto, que es colocar primero, un dispositivo supraglótico y si a pesar de eso no podemos ventilar al paciente, pues nos toca realizar una vía aérea quirúrgica. Y dentro de la vía aérea quirúrgica, lo que tenemos es la cricotiroidotomía, que es esto. Entonces tenemos kits con agujas TrueCut única, que ya vienen conectados a un adaptador y lo que hacemos es como hacían en las películas en donde agarraban los lapiceros y lo metían en la membrana cricotiroidea, igualito. Tomamos una jeringa con una interfase líquida, la conectamos, la metemos así tal cual a presión. Esta tiene una curvatura distal que permite que no vaya a perforar la tráquea. Es un trocar demasiado enorme. Una vez aspiramos y vemos que hay salida de aire, sabemos que está en la vía aérea y procedemos a conectar nuestro adaptador y empezar a ventilar a la persona con ambú o lo empezamos a ventilar directamente con el circuito de la máquina de anestesia. Otros son estos. Este es el Blue Rhino, es un kit muy similar al de la traqueostomía, viene con su hoja de bisturí, viene con su dilatador progresivo, vean que hay uno de diámetro más pequeño, uno más grueso y uno mucho más grueso, y viene la cánula que es igual a la traqueostomía, la diferencia es que va dentro de la membrana cricotiroidea y esto se hace percutáneamente a ciegas y se logra en un tiempo mucho menor a 1 minuto. Mientras que una traqueostomía son casi 10 minutos y como nosotros vimos, así la persona estuviera ventilada y durante más de 3 minutos, siendo y cuando la persona pudiera ventilarse, lo máximo que va a durar son 9 minutos en tiempo de apnea. Entonces es una herramienta demasiado útil que puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte, como por ejemplo en este paciente que quedó con su cricotiroidotomía. Hay contraindicaciones, obviamente, pacientes que tienen masas
pacientes gigantes pierden totalmente la anatomía de la vía aérea, pues acá no hay forma de poder meter un dispositivo de este tipo, o pacientes que están presentando una diátesis hemorrágica, que están coagulopáticos, pacientes que ya tienen patologías laríngeas preexistentes, pacientes que probablemente pueden tener de una estenosis subglótica porque tienen una intubación ya prolongada y se empieza a hablar de intubación prolongada después ya de 3 días de estar la persona intubada, y niños de menos de 6 años. Hay otros sistemas hechizos a los que se pueden lograr, que se hacen también con yelcos de diámetro 16 y se conectan a jeringas de 3 centímetros, y esto usualmente al conector de un tubo de 7, de tamaño 7, y se conecta a un ambú, pero usualmente los ambús o los dispositivos bolsa cara máximo tienen una válvula de sobrepresión que cuando usted llega a los 20 centímetros de agua escapa al aire, y esto fue creado para disminuir el riesgo de vencer la resistencia del esfínter esofágico superior y de que la persona vaya a broncoaspirar. Y usualmente a través de un diámetro tan pequeño como este, casi que por más de que ventilemos y le demos con toda la fuerza a la compresión de este balón, no vamos a poder llegar ni siquiera al 20% del volumen corriente que requiere el paciente. Entonces, entre nada y un 20%, pues puede que podamos prolongar la vida por unos 5 o 7 minutos más, dando pie a que en ese lapso de tiempo llegue una persona con más experiencia que de pronto pueda controlar definitivamente la vía aérea. Estas pruebas se han realizado, y estas técnicas, todas las que vimos, con médicos de urgencias, y se ha visto que ha tenido un 85% de éxito, incluso a la primera realización de la misma. En los grupos de vía aérea hemos ido a realizar cricotiroidotomías con muchas personas, con muchos estudiantes, en cadáveres, y después de eso, cuando ha habido la necesidad de realizarlo con personas vivas, no ha habido ningún inconveniente y han tenido éxito total. Se han realizado también prácticas con maniquís, los hemos hecho en los talleres de vía aérea difícil con los cuellos de pollo y con tráqueas de cerdo, que la experiencia es espectacular y es prácticamente igual que hacerlo con un ser humano. Y hemos visto que los anestesiólogos casi que en promedio podemos hacer el procedimiento en menos de 40 segundos y queda solucionado el problema. Y después de realizar 5 veces este procedimiento, casi que con un 96% de éxito, así se realice en cualquier momento de la vida, va a tener un resultado ideal. Complicaciones, claro, puede haber, se puede perforar el esófago, más cuando es una emergencia y todo va corriendo, se pueden lesionar las cuerdas vocales, puede haber broncoaspiración, puede haber rotura laríngea, puede haber neumotórax, neumomediastino, enfisema, muchas cosas más, pero es apenas el 4% y tenemos un 96% de tasa de éxito si usted ha hecho las cosas bien y ha practicado antes en maniquíes y en cadáveres o en tráqueas de animales. Complicaciones tardías, si se mantiene estos dispositivos supraglóticos, pues puede haber estenosis traqueal, broncoaspiración, difusión de deglución, obstrucción de la cánula, hemorragia tardía, fístula traqueoesofágica, estoma persistente, traqueomalacia, etc. Pero todo esto versus que la persona esté muerta, entonces definitivamente pues vale la pena esas intervenciones. Estos son los diferentes dispositivos que tenemos hoy en día, que tenemos el Blue Rhino, el Peritrac, la cánula de Melker, la de Patil, esta que fue la que les mostré al inicio, la Quick Track. Y básicamente la técnica, pues si da tiempo, usted dibuja, tiene que entrar acá, que es en la membrana tiroidea. Lo que procede a hacer es una pequeña incisión, después de eso introduce la aguja, tiene que tener una interfase líquida, usted va aspirando, y cuando aspira y ve que hay burbujas, pues sabe que está en la tráquea porque no hay ningún otra estructura en el cuello que vaya a producir aire. Una vez tenga esto, procede a pasar la guía, que es una guía maleable, y una vez pase toda la guía, proceda a pasar el primer dilatador, que es el de menor diámetro, luego lo saca y luego pasa el de diámetro mayor, y una vez lo pase, pues eso hace que se aumente el diámetro de la piel, del cartílago, lo retira y procede a pasar la cánula única, y ya la persona queda con la vía aérea asegurada como está esta persona, y con eso usted puede estar ventilando al paciente sin ningún inconveniente. La vía quirúrgica es esta. Tiene que utilizar retractores, electrobisturí, bisturí, las pinzas de Kelly, ir abriendo, haciendo una disección muy delicada para no ir a producir lesiones dentro del istmo de la tiroides, para no llevarse el laringio recurrente. Sigue haciendo todas las disecciones hasta encontrar la tráquea. Después de eso tiene que abrir la tráquea y una vez la encuentre, procede a lubricar
la cánula y procede a intubar a asegurar la vía aérea del paciente, pero es un procedimiento que es mucho más seguro, es mucho más definitivo, pero es mucho más engorroso y en una situación de emergencia, pues no, el tiempo es lo que prima. Lo más importante de esto es conocer a todo su equipo de trabajo, poder trabajar en conjunto, siempre todo el grupo coordinado. Nada saca con que usted sea un duro, con que usted sepa todas las técnicas del mundo y la auxiliar que está con usted no tenga ni idea ni qué es una cánula de Gödel, que no tenga ni idea cómo armar el laringoscopio. Entonces, cuando cada persona esté en un servicio rural, cuando cada persona esté ya trabajando en un servicio de urgencias, cuando cada persona esté de clínica en un hospital o en un ambiente prehospitalario, pues debe acercarse, saber qué herramientas tiene, hablar con todos los de su equipo para que todos sepan qué hay que hacer en caso de una emergencia y evaluar cuáles dispositivos, con cuáles se tienen a la mano, con cuáles se tiene experiencia, con los que no se tenga experiencia, pues empezar a revisar técnicas, tratar de practicarlas cuando se pueda y hablar con todo el mundo para tratar de que las respuestas sean óptimas. Y finalmente, dentro de la vía aérea difícil, así como si es complicado meterlo, y ya vimos que la mayor cantidad de morbilidad y de complicaciones ocurren en él, después de que se saca el tubo, pues hay que saber cómo sacarlo sin poner en riesgo la vida del paciente. Entonces, lo que se recomienda es utilizar un intercambiador de tubos, dejar al paciente con unos sedantes y ese intercambiador queda dentro de la vía aérea. Cuando ya se asegura que el tubo, ese intercambiador está en la vía aérea, se evalúa cómo está el trabajo respiratorio del paciente y la saturación del mismo. Si se ve que el paciente tiene una adecuada ventilación y una adecuada saturación, se procede a quitar el intercambiador del tubo y evaluar cómo queda el paciente respirando. Si se retira el tubo orotraqueal y se ve que sigue la ventilación adecuada, pero la saturación se empieza a bajar, pues hay que dar suplencia de oxígeno y mirar qué pasa. Si persiste siendo una ventilación inadecuada y una saturación inadecuada, a través de ese intercambiador podemos dar oxigenación por un dispositivo especial que se llama ventilación JET. Si con eso mejora la saturación, pues definitivamente el paciente no está en condiciones todavía de desintubarse y hay que proceder a utilizar ese intercambiador y reintubar a la persona. Y si vemos que a pesar de la ventilación JET, la saturación no se mantiene y empieza a disminuir, pues hay que pasar a hacer una vía aérea quirúrgica, que es lo que hay que hacer. Estos son los intercambiadores, son unas cánulas rígidas, largas, de 70 centímetros de longitud, igual que las bujías de intubación y los estiletes que vimos al comienzo, terminan con una angulación de 45 grados y tiene un adaptador distal que permite dar lo que llamamos ventilación de tipo JET, que se utiliza con un sistema especial. Estos son los intercambiadores de tubo. Así está el intercambiador que pasa a través de cualquier tubo y es lo que nosotros procedemos a realizar en todos nuestros pacientes. Esa es la unidad de cuidados intensivos en donde trabajo, en la clínica y pues bueno, acá en la ciudad de Cúcuta. Y eso era lo que traía el día de hoy para compartir con ustedes. Y veo que no hicieron ninguna pregunta. No sé si tengan alguna ahorita, si da el tiempo. ¿Sí me oyeron o...? Doctor, sí, nos escribieron. Sí, señor. Cuenta. Nos escribieron dos preguntas. Carla Rodríguez nos pregunta, ¿qué tipo de alteraciones o consecuencias puede presentar un paciente luego de que se retira la intubación? Si se retira la intubación y el paciente tiene una vía aérea difícil y no está en el momento de desintubarse, pues claramente va a empezar a respirar mal, el oxígeno va a empezar a disminuir de forma importante y si eso pasa, pues en contados minutos va a morir. Si por algún motivo se logra controlar la vía aérea, puede quedar con lesiones cerebrales permanentes, incluso la persona puede quedar con una encefalopatía hipóxico-isquémica que puede hacer que quede en estado de coma para el resto de su vida, o puede quedar con lesiones muy severas que puede presentar incluso convulsiones permanentes, fasciculaciones o trastornos muy importantes de la motilidad, de la sensibilidad y de toda la parte cortical. O si soluciona el problema rápido, pues puede no llegar a suceder absolutamente nada. Ok, muchas gracias. Doctor, y Angie Gabriela nos pregunta, ¿por cuánto tiempo el paciente puede estar con la cricotirotomía sin tener complicaciones?
La cricotiroidotomía es una medida quirúrgica temporal mientras se soluciona la urgencia. Estas percutáneas, hay pacientes que pueden durar hasta 14 días sin ningún problema, pero la idea es que no dure tanto tiempo porque este es un procedimiento que se hace por encima de las cuerdas vocales y hay riesgo de lesionar las cuerdas vocales. Entonces la idea es que una vez esté solucionada la emergencia y esté todo tranquilo, se programe el paciente lo más pronto posible para salas de cirugía y se realice la traqueostomía abierta para disminuir esa probabilidad de riesgo. Entonces, ¿cuánto tiempo? Lo más pronto, mejor. Si se puede el mismo día, perfecto. Si no, al día siguiente o como recomendación en los primeros 3 días. Pero hay que hacerlo pronto porque cada día que pase puede haber más lesión asociada pues, a la cercanía de las cuerdas vocales por la técnica la crico. Ok, muchas gracias. Lisbeth Rodríguez nos pregunta, buenas tardes, doctor, ¿con qué se podría realizar la anestesia? ¿Cómo así? ¿La anestesia para hacer la crico? Sí. Usualmente, No, es una pregunta, supongo para intubar. ¿para qué? ¿Intubar o hacer la crico? Para, supongo, o sea, ella solo nos escribe con qué se podría realizar la anestesia para intubar. Usualmente Sí. cuando uno tiene que intubar, el paciente está terriblemente grave. Usualmente tiene Glasgow por debajo de 9 por cualquier condición que sea y eso usualmente lo da la hipoxia. Entonces, cuando está en esas condiciones, casi nunca hay que poner ningún medicamento de nada. Incluso si usted le llega a poner algún medicamento, puede acelerar el paro cardíaco o el colapso hemodinámico. Entonces, la recomendación es no hay que usar nada. Si la persona está combativa y está despierta, pues ya es otra situación en donde probablemente todavía está entrando el oxígeno, pero está en un punto demasiado grave. Entonces hay que utilizar técnicas que llamamos de secuencia rápida. Y ahí usualmente para servicios de urgencias, de acuerdo a cómo se encuentre la tensión y la frecuencia y la saturación y la frecuencia respiratoria y muchas variables más, se combinan opioides a bajas dosis de pronto con hipnóticos como benzodiazepinas. Se puede combinar también con agentes inductores de tipo tiopental o propofol o etomidato o ketamina y se combina con relajantes neuromusculares de acción competitiva como la succinilcolina o no competitivos como los relajantes no despolarizantes. Básicamente, y el que más utilizamos es el bromuro de rocuronio. Ahora, para la cricotiroidotomía, usualmente solo con anestesia local es suficiente y no es requerido de ningún otro tipo de combinación de fármacos anestésicos. Ok. Nos preguntan también, Jacqueline Guerra, en cuanto a la intubación endotraqueal, en el caso de un TEC, ¿la asistolia podría ser una contraindicación? No, si el paciente está muerto porque está en asistolia, uno lo que tiene que hacer es reanimar a la persona, tiene que tratar de ayudarla. Obviamente, pues cuando está en asistolia, tú tienes que lo primero evaluar el estado neurológico, rápidamente indagar desde qué momento está la persona sin responder. Si te dicen, no, lo encontramos sin signos vitales desde la casa, y mientras llamaron a la ambulancia, ellos subieron, llenaron el papeleo, lo montaron en la ambulancia, lo transportaron, llegó a la clínica, fácilmente ahí pasó media hora y tú llegas que está con livideces, con las pupilas plenas, pues, o sea, no tiene ningún sentido ni siquiera intentar reanimar el paciente, sino certificas la muerte y ya. Ahora, si es una muerte presencial, porque estás ahí en el servicio de urgencias o en hospitalización, claro. O sea, tú vas a darle todas las opciones a esa persona para que salga adelante. No es que se murió y me quedo con los brazos cruzados y firmo el certificado de función. No. Estás ante una muerte presencial, entonces tienes que empezar a lo que es el ACLS. Inmediatamente tienes que activar el código azul. Tienes que empezar a dar compresiones torácicas, que es lo primero que hay que hacer antes de proceder a asegurar la vía aérea. Inmediatamente estés dando compresiones torácicas. Cuando llega la ayuda, tienen que empezar a poner los fármacos de reanimación. Dentro de eso, empezar con la adrenalina, que es el de primera elección. Seguir dando compresiones torácicas mientras alguien va asegurando el dispositivo bolsa máscara. Tienen que empezar a ventilar a la persona. Si hay sospecha de que vaya a broncoaspirarse o que tenga estómago lleno, antes de empezar a dar la ventilación, pues procedes a intubar al paciente y asegurar la vía aérea y mantener la oxigenación. Y sigue, ese es el protocolo de reanimación. Pero claro, hay que intubar a la persona si tiene posibilidades de sobrevivir. Ok. Doctor, Ricardo Hernández nos pregunta, en aquellos pacientes con suplemento de oxígeno,
¿Cómo se realiza la transición de ventilación artificial a la espontánea? ¿El qué? No entendí la En pregunta. aquellos pacientes con suplemento de oxígeno, ¿cómo se realiza la transición de ventilación artificial a ventilación espontánea? O lo que se conoce comúnmente como destete de oxígeno. A ver, si el paciente está conectado al ventilador y lo que quiere saber es si le va a permitir que vuelva a respirar de forma espontánea por sí mismo. Primero hay que evaluar muchas variables. Lo primero que hay que mirar es cómo está la distensibilidad del tórax. Hay que evaluar la distensibilidad dinámica. Hay que evaluar la distensibilidad estática del pulmón. Toca mirar si el paciente tiene atelectasias o no las tiene, si tiene broncoespasmo aún o no lo tiene. Además de eso, hay que evaluar si el paciente tenía vía aérea difícil o no. Además de eso, hay que evaluar cómo está el soporte hemodinámico y cómo está el perfil cardiovascular del mismo. Toca evaluar cómo se encuentra el gasto cardíaco. Toca evaluar cómo está la precarga. Si el paciente está con una precarga muy alta, pues no va a tolerar el hecho de poder ventilar por sí mismo porque los pulmones van a estar inundados. Si el paciente está inestable, está taquicárdico o bradicárdico, o está en bloqueo, o está presentando múltiples extrasístoles, o está hipotenso, o está muy hipertenso, tampoco se va a poder extubar porque también el pulmón va a terminar colapsando. Si el paciente está con una distensibilidad muy fuerte y está con soporte ventilatorio muy alto, pues tampoco se va a poder desintubar. Entonces hay que ir produciendo un descenso progresivo del soporte ventilatorio hasta llegar al soporte ventilatorio mínimo. Para ello hay que llegar hasta tener presión de soporte muy baja, tener una presión positiva al final de la vía aérea muy baja también. Hay que permitir que el paciente vaya poco a poco asumiendo el control de su respiración, haciendo reducciones graduales de hasta el 30% de su volumen minuto, y de acuerdo a la edad y a las condiciones físicas que tiene, usted va determinando si va bajando el volumen corriente o la frecuencia respiratoria, y de acuerdo a esos parámetros va además viendo cómo está el gasto energético del mismo, tiene que estar evaluando el cociente respiratorio, porque si le da mucho gasto energético va a tener que hiperventilar y no va a poder ser desintubado. Además de eso, tiene que evaluar también cómo está el estado muscular de la persona, tiene que evaluar la fuerza del mismo con demasiados parámetros, tiene que estar evaluando el tren de 4, el touch y muchos otros parámetros para asegurarse que por lo menos el paciente tiene músculo diafragmático para poder llegar a asumir el control de la ventilación. Además de eso, asegurarse que no hay infección en curso, que mantiene bien la temperatura, que no está con tendencia a la hipotermia. Además de eso, asegurarse que todas las sustancias tóxicas que se pueden encontrar en la sangre, como los nitrogenados, la creatinina y todo lo demás, se encuentran en valores normales, porque lo contrario tampoco se va a poder lograr desintubar al paciente. Tiene que asegurarse que el calcio, el sodio, el magnesio, el fósforo, todo está normal, porque si está alterado también va a producir alteraciones en la neuroconducción y también en el potencial muscular, y va a hacer que tampoco pueda asumir el control de su respiración. Y cuando tiene usted control de todas esas variables, entonces tiene que ir haciendo un descenso progresivo de la sedación que el paciente tiene hasta ese momento, porque un tubo dentro de la tráquea produce mucha incomodidad, ansiedad y dolor, y tiene que empezar a usar analgesia de transición que no vaya a producir afección en ningún otro órgano, y tiene que empezar a utilizar neuromoduladores también, sobre todo para el manejo de la ansiedad. Y cuando logra todo ese control de todas esas variables, tiene que seguir haciendo un descenso progresivo de soportes ventilatorios hasta que empieza el paciente a asumir el control de su respiración, inicialmente por periodos muy cortos, digamos de 5 minutos, y usted está evaluando índices de oxigenación e índices potenciales de desintubación, como el índice de Tobin, y con eso usted va teniendo una idea global de qué tanto el paciente está en condiciones de eventualmente poder volver a asumir el control de su respiración o no. Si usted evalúa y ve que el paciente no lo está, vuelve a modificar ciertos parámetros para tratar de optimizar esas condiciones de la persona, y luego 12 horas después o 18 horas después vuelve y hace toda la evaluación y mira si ya mejoraron esos parámetros o no. Si no, pues ya quiere decir que no se va a poder extubar y lo que necesita el paciente es una traqueostomía, que eso facilita el proceso del trabajo respiratorio por lo menos en un 30%, disminuye también la movilidad de secreciones y facilita también la posición de los pacientes.
y si definitivamente sí empieza a mejorar, pues continúa haciendo esa progresión de destete progresivo hasta que ya usted logra hacer que la persona puede respirar por lo menos durante 15 minutos con parámetros ventilatorios muy bajos, tiene que llegar a la presión de soporte por lo menos a 8 centímetros de agua, y cuando eso se dé y tenga adecuados índices de oxigenación, diferencia alveolo-arterial de oxígeno muy baja, gradientes de oxigenación adecuados, una P2 normal, PaCO2 normal, déficit de base exceso normal, gradiente alveolo-arterial normal y demás, entonces ahí sí, usted puede tomar una decisión de quitarle el tubo al paciente y permitir que siga respirando de forma espontánea por sí mismo. Es un proceso que es un poco complejo y requiere demasiadas variables para poder hacer que ese proceso le vaya bien al paciente. Ok. Y por último, nos pregunta Nicolás Ibarra Fuentes, a partir de su experiencia, ¿cuál de las escalas para evaluar vía aérea considera más eficiente que Malapati? No, el Malapati, como vio, es de lo menos que hay que evaluar para la vía aérea difícil. Lo que se usa fue lo que les comenté, que es el índice multivariado de riesgo, en donde tiene que evaluar el Malapati modificado de Samson y John, la distancia tiromentoniana, la distancia esternomentoniana, la motilidad de la columna cervical, la apertura palpebral, la relación de los incisivos centrales superiores con las fauces, y además de eso, el diámetro cervical del cuello. Tiene que evaluar todos esos parámetros, y si más de 3 muestran que tienen indicadores que muestran dificultad, pues usted ya sabe que probablemente va a estar ante una vía aérea difícil, pero no es solo uno solo, sino tiene que evaluar por lo menos 6. Listo, doctor. Doctor, por ahora creo que no hay más preguntas, entonces muchas gracias pues por esta charla tan enriquecedora, por su tiempo. De parte del Centro de Estudios de Medicina también queremos agradecerle a todos los asistentes y les extendemos la invitación a, pues, a las distintas personas del área de la salud que están en este momento en la charla, para que pues hagan parte de nuestro centro de estudios y estén pendientes de nuestras próximas charlas. Recordarles que nos pueden seguir en Instagram como @cem.medicina. Allí estamos subiendo información casi que todos los días e información sobre charlas futuras. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. Muchas gracias a ustedes. Bueno, que tengan buena tarde.